Hola, mi nombre es Jorge Martínez, yo soy ingeniero de aviones y vamos con el tercer ejercicio de mecánica de fluidos sobre las ecuaciones generales. ¿De acuerdo? Volvemos a tener el caso de una tubería. Esto es para practicar. El siguiente ejercicio será un ejercicio mucho más complejo y ya terminaremos con los ejercicios a menos que me pidáis más. Para eso tenéis que suscribiros, tenéis que demostrarme que de verdad os interesa lo que hago y si lo valoráis, por favor, hacedmelo saber, ¿de acuerdo? Comenzamos. El enunciado dice lo siguiente. Un líquido de densidad conocida y calor específico C fluye a través de una tubería. Dadas las dimensiones de la figura, nos dicen también que conocemos la presión en la entrada, la velocidad de entrada y la temperatura en la entrada. Y nos piden calcular la velocidad de salida y la fuerza que ejerce el fluido en la tubería y finalmente la diferencia entre temperatura de entrada y temperatura de salida, ¿de acuerdo? En este vídeo vamos a resolver los dos primeros apartados. Así que, como ya sabemos de ejercicios anteriores, por ser las velocidades uniformes, asumiendo que lo son, ¿de acuerdo? Y por ser una densidad constante y estacionario el problema porque mi tubería no se está moviendo, el volumen de control es estacionario, puedo aplicar lo siguiente. Puedo decir, voy a poner aquí apartado A, gasto másico de entrada es igual al gasto másico de salida. Acordaos que aquí el gasto másico de entrada no es negativo porque esta fórmula ya está, esta fórmula proviene de la ecuación de conservación de la masa, ¿de acuerdo? De la ecuación de continuidad. Si tenéis dudas y os lía cuando los gastos máxicos llevan signo o no, ¿de acuerdo? Simplemente aplicáis la ecuación y ya veréis cuándo lo llevan o cuándo no, porque al final esto es una simplificación, ¿de acuerdo? Así que vamos con ello. Gasto másico de entrada sabemos que es la densidad en la entrada, pero como la densidad es constante va a ser igual en la entrada y en la salida por la velocidad de entrada por el área de entrada. ¿Cuál es el área de entrada? Pues bueno, en este caso me están diciendo que la tubería tiene un diámetro, es decir, que es circular, un diámetro en la entrada d. Por lo tanto, el área es pi d cuadrado partido 4. ¿De acuerdo? Pi r cuadrado partido 2 al cuadrado d cuadrado partido 4. Muy bien. Esto es el gasto másico de entrada el gasto másico de entrada, pues lo igualamos al gasto másico de salida. Velocidad de salida, pi, y en la salida tenemos un diámetro d minúscula al cuadrado entre 4. De esta forma pasamos a simplificar, las densidades se van, el número pi se va, el 4 se va y finalmente me queda que la velocidad en la salida no es más que la velocidad en la entrada d mayor partido d minúscula y estos al cuadrado. Muy bien, ya tenemos nuestra velocidad en la salida. Si queréis ponerla en forma de vector, pues bueno, sabéis que está yendo en la dirección X. Por lo tanto, simplemente tenéis que añadirle un vector unitario X, ¿de acuerdo? Bueno, pero esto no nos lo piden, solo nos preguntaban por el módulo. Vamos con el siguiente apartado, con el apartado B. Me dicen que calculemos la fuerza que realiza el fluido sobre la pared de la tubería, ¿de acuerdo? Sobre la tubería. Pues muy fácil, ¿qué forma sabemos, qué fórmula conocemos que nos relacione la fuerza del fluido, la de conservación del momento? La escribimos, derivada de T, ¿de quién? Sobre el volumen de control, rho V, derivada de V, más a lo largo de la superficie. Estas ecuaciones, como ya sabéis, las podéis encontrar en el resto de vídeos de teoría superficial, menos la integral a lo largo de la superficie de la diferencia de presiones, normal exterior, derivada de superficie, más la integral a lo largo de la superficie del tensor de esfuerzos, normal exterior, derivada de la superficie. ¿De acuerdo? En este caso me dicen
que la gravedad se desprecia, ¿de acuerdo? No lo dice en el enunciado, pero como tampoco en el dibujo nos han puesto ninguna flechita de la gravedad, ¿de acuerdo? La despreciamos. Por lo tanto, me voy a abstener de poner el término de las fuerzas volumétricas, que ya sabéis que en este caso sería la gravedad. Pues muy bien. Ahora vamos a definir nuestro volumen de control, como siempre, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Todas las superficies. Aquí tendríamos la de entrada, la de salida y lo que sería la superficie lateral. Muy bien, pues superficie lateral, un vector normal lateral, vector normal de salida, esto sería la superficie de salida, esto sería la superficie de entrada y este el vector normal de entrada. Quizás aquí vais a ver un poquito más claro esto que os comentaba antes de los signos, pero bueno, tenéis muchos más ejercicios y apartados anteriores para ver los casos. Por lo tanto, vamos a pasar a definir cuántas superficies tenemos, una de entrada, una de salida y una lateral. Entrada, la de salida y la lateral. Entrada, salida y lateral. Muy bien. Mi volumen de control, es decir, esta tubería se está moviendo a lo largo del tiempo, ¿el volumen de control cambia? No, es estacionario este problema, por lo tanto el término temporal queda anulado. Pasamos al término convectivo. Veamos, por condición de adherencia sabemos que en la superficie lateral el fluido va a adoptar la misma velocidad que el de esa pared y siendo cero, esta integral va a quedar anulada para la superficie lateral. En el caso de las fuerzas de superficie, porque ya hemos dicho que como no hay gravedad, las fuerzas volumétricas no van a estar. Bueno, las fuerzas volumétricas, como es la única gravedad la que actúa, no van a estar. Entonces comenzamos con el término de las fuerzas debidas al contacto, ¿de acuerdo? De las fuerzas debidas a la presión. Tenemos en la salida, tenemos la misma presión, presión atmosférica menos presión atmosférica, este se cancela, ¿de acuerdo? Y en el siguiente, por ser las velocidades uniformes tanto en la entrada como en la salida, quedan canceladas. De modo que las únicas integrales que voy a tener que resolver son esta de aquí y esta de aquí, porque la integral asociada a la superficie lateral en estos dos casos no es más que menos la fuerza que ejerce el fluido sobre la pared, ¿de acuerdo? Así que simplemente vamos con ello. Tendríamos menos la densidad VE, perdón, esto de menos densidad, a ver, vamos a ver, sí, muy bien, porque mi velocidad está yendo en esta dirección, ¿de acuerdo? La velocidad de entrada está yendo en esta dirección, aquí la podéis ver, y el vector normal va en la otra dirección, por lo tanto el coseno es negativo. Muy bien, lo había puesto bien, al cuadrado, y el diferencial de superficie, ya habíamos visto que la superficie, la integral del diferencial de superficie, lo que me va a dar va a ser lo siguiente, pi d cuadrado entre 4. Muy bien, continuamos y tendríamos más la densidad, velocidad a la salida al cuadrado, pi diámetro al cuadrado partido 4. Muy bien, esta sería el área de salida. Ya tenemos estas dos integrales resueltas. Para estos dos casos continuamos. La siguiente integral se resolvería como la presión en la entrada, ¿de acuerdo? Presión en la entrada menos presión atmosférica. Por el vector normal, perdón, aquí lo que me he dejado ha sido los vectores, eso es importante, ¿de acuerdo? Estos dos términos, ambos van en direcciones EX, ¿de acuerdo? EX. Al igual que este, ¿de acuerdo? Tendríamos la integral de superficie, pi de mayor al cuadrado, porque estamos ahora trabajando en esta pared, ¿de acuerdo? Estamos en esta integral, perdón, aquí esto es un 4, y en la dirección EX. Y finalmente el resto de integrales que aplicaríamos sobre la superficie lateral se definen como menos la fuerza que ejerce el fluido sobre la pared. Finalmente, y despejando, lo que podemos hacer es, me queda de la siguiente forma, que la fuerza del fluido
sobre la pared es igual a pi, esto de aquí, por la presión en la entrada menos la presión atmosférica menos la densidad por la velocidad en la entrada al cuadrado, este término de aquí. ¿De acuerdo? Esto es lo que queda una vez nosotros despejamos en la ecuación anterior este término, ¿de acuerdo? Y sacando factores comunes. De esta forma ya tenemos resueltos tanto el apartado A como el apartado B. Ahora en el siguiente apartado lo que resolveremos será la diferencia de temperaturas que existe entre la entrada y la salida. Así que, como ya os he dicho, si queréis seguir viendo vídeos como este, por favor, suscribiros, dadle a like, comentad. Sé que es lo de siempre, pero si de verdad os ha gustado, por favor, a mí me animáis y esto me gusta. Así que un saludo y nos vemos.